¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, seguimos con este ciclo de entrevistas sobre temas de absoluto interés público. En este caso estamos hablando con Renata Calderaro, abogada, especialista en migración e inversiones en Estados Unidos, referente de Florida, del departamento de Florida. ¿Qué tal, Renata? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Diego, un gusto saludarte, gracias y gracias por el tiempo y la invitación. Es un placer, ¿eh? Es un placer y toda la gente que está relacionada en inversiones, que quiere diversificar, que quiere saber qué es lo que pasa alrededor del mundo, tiene el foco en los Estados Unidos como referente, no solo de inversiones, sino de qué es lo que va a pasar en este contexto tan adverso que estamos viviendo, que comenzó en el 2020 y va a continuar aparentemente por lo menos largos meses en el 2021. ¿Cómo está Sí. viendo la cuestión de inversiones allí en el estado de la Florida? Mira, siempre uno escucha algo que te voy a decir, que es que en toda situación hay oportunidades, ¿no? Y justamente hasta he escuchado, o sea, y no me acuerdo si era, creo que era Winston Churchill que decía, nunca permitas que una crisis se vaya a un lado, ¿no? Sino realmente maximizar las oportunidades. Y eso es lo que ha estado sucediendo. O sea, hemos visto que si comparamos la economía en Estados Unidos de marzo, o sea, antes de la pandemia, o sea, eso es justo antes de que comience, y la comparamos a lo que está actualmente, los Estados Unidos está en un 82% de actividad. O sea que si el 100%, vamos a decir en marzo, ahorita estamos al 82% y sigue creciendo. Hemos visto que la parte inmobiliaria ha sido un boom total. Ha sido súper impresionante ver cómo se está moviendo y a todos los niveles. Uno ve en la Florida mansiones de 10, 15, 20 millones de dólares que se están vendiendo como pan caliente. Ven departamentos, casas de 100, 200, 300 mil dólares. O sea, se está viendo realmente un movimiento bastante fuerte. Hemos visto una migración también interna de New York, de California y de algunos otros estados donde la parte tributaria es un poco más pesada. Y entonces muchos de esos ejecutivos que ganan muy bien han decidido optar por vivir, sea en Texas, donde hay más campo, donde la parte tributaria es mucho más leve, donde las leyes son mucho más pro negocios, lo mismo con la Florida. Muchísima gente, como te digo, de Massachusetts, New York, California, que se ha trasladado acá a la Florida y que se está comprando bellos departamentos, está viviendo una calidad de vida mucho mejor por un porcentaje de lo que gastaban en esos otros estados. Entonces, no es solamente de otros países, pero se está viviendo también un movimiento interno que hace que la economía se mueva. O sea que esa parte ha sido muy interesante. La calidad de vida, yo creo que quizás este contexto tan adverso que ha afectado la salud pública a nivel global, en Sí. muchos ha despertado esa imperiosa necesidad de mejorar la calidad de vida. Sí. Una migración de las ciudades hacia el interior, claramente, hacia poblados más pequeños. En Argentina se está viendo levemente la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades más grandes del país, hacia el interior. ¿Eso se está viendo en los Estados Unidos? No tanto vamos a decir al interior, pero sí, o sea, tal vez hacia los suburbios que llamamos acá, ¿no? O sea, que tal vez ya no me quedo en el centro de la ciudad donde está el centro financiero, pero me voy a 20 minutos donde tengo más campo. Y como mencionaba, también de ciertos estados yéndose a otros estados. Entonces, digamos, acá en la Florida, que muchos de mis amigos, ejecutivos de empresas súper grandes, multinacionales, con lo que están ganando en New York, acá viven con la tercera parte de eso como reyes en la Florida, pagan menos impuestos y se están comprando bellos departamentos, casas, o sea, y lo que acabas de decir es eso, están buscando otro tipo de calidad de vida, en vez de tener un departamento mínimo en Manhattan, dicen, bueno, me voy, estoy más cerca de la playa y puedo tener otro, digamos, ya el lujo, en comillas, ya no es simplemente, ok, estoy en Manhattan, sino que
puedo salir, puedo caminar en la naturaleza, puedo disfrutar un poco más, ¿no? Entonces, ahora lo interesante es que también se ha visto un aumento en lo que es las expendituras, o lo que la gente está gastando en Estados Unidos, y ha habido un aumento bastante importante en lo que la gente compra. Entonces, tanto en cosas cotidianas como también en cosas que son más de largo plazo. Como ejemplo, en Tampa, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Que trabajo mucho también tenemos red en Tampa, no hay madera. O sea, ordenas madera y la madera te va a tardar un mes, mes y medio para tener disponibilidad de madera porque la gente está construyendo en sus casas no sé, por decirte, por la piscina van a poner una cabana, están haciendo cosas para mejorar sus casas y para mejorar sus espacios, porque hay mucha gente que, claro, como en todas partes del mundo, están trabajando más desde la casa, o los hijos tal vez están pasando más tiempo en la casa y entonces están haciendo esas mejoras, entonces la economía se sigue moviendo. Entonces, Sí, sí. a lo que voy es que esas inversiones realmente se están dando, o sea, tenemos clientes que me dicen, este año ha sido mejor que nunca. Y aún en cosas que uno diría, bueno, tal vez no tanto, y les voy a dar un ejemplo. Hablaba con un señor, un cliente que tiene tintorerías, lavado en seco, y uno diría, bueno, eso tal vez ya casi no va a dar, ¿no? Porque si uno no está yendo a la oficina, entonces ya Ujú. se pone algo diferente, no es que tengo que ponerme el Claro. terno, no estoy llevando mi Sí, ropa sí. tanto. Y sin embargo, ha sido su mejor año. ¿Por qué? Porque es tan fácil acá hacer estos cambios y los negocios, que él lo que hizo fue, se dio cuenta que una de sus cuentas era la lavandería de ropa blanca de una clínica. Y hablando con este dueño, el dueño le dijo, bueno, sí, mira, te cuento que ahorita estoy teniendo un tema con ubicar gente que me limpie como los vans que usaban para transportar a sus pacientes. Sí, sí. Él justamente tiene un amigo que hace eso, entonces hizo un joint venture, se juntó con esta otra empresa Sí, y sí. ahora tiene la tintorería durante el día, que más bien están teniendo más cuentas de clínicas y de diferentes lugares de lo que antes tenían, y en las noches están trabajando toda la noche limpiando y desinfectando estos autos y vehículos de transporte. O sea que esas oportunidades las he visto en todos los rubros, en todos los rubros. Se han reinventado muchos comercios. En Argentina, bueno, las principales capitales del país también se han reinventado, pero muchos han sufrido ese cambio y han tenido que cerrar. Eh, en Estados Unidos el trabajo en casa había avanzado bastante. No es que haya sido por sorpresa esta situación, eh, pero el cambio ha sido sin duda exponencial. Llegó para quedarse, produce más el empleado que trabaja en casa que el empleado que trabaja o que trabajaba en el puesto en la compañía. ¿Vos ves que cambia esa situación? Mira, o sea, te voy a decir en mi experiencia, ¿no, Diego? Porque, y tú sabes cómo nosotros trabajamos en mis empresas, estamos en 8 países, o sea que mucho ha sido así virtual. Y en nuestro caso no nos impactó porque ya desde un principio sabíamos cómo seleccionar a las personas adecuadas para trabajar en este formato. Nosotros creemos que para que una empresa crezca, ¿no? Y tengo 3 empresas, y para que cada una de ellas pueda crecer, realmente es saber cómo seleccionar tu mejor y mayor capital, que es el capital humano. O sea, eso Sí, es, o sea, sin sí, eso no sí. existe una empresa. Creo que otras empresas que tal vez esto fue completamente nuevo, claro, han tenido una adaptación, han tenido que ver, bueno, cómo lo hacían, no hacían, y añadir a eso que también los hijos de estas personas, de esos colaboradores, estaban ahora en casa, ¿no? Que entonces es un factor adicional en términos de tiempo, tal vez de las Ujú. máquinas que se puedan tener en la casa, qué sé yo. Entonces, si es que ha venido a quedarse, sí, la respuesta yo pienso que sí, pero creo que va a haber una mezcla, creo que va a haber, porque sí es importante también el verse la cara a la cara, el poder sentarse en una sala de conferencia. Tal vez ya no va a ser la sala de conferencia, tal vez ahora va a ser la reunión en un Starbucks, va a ser la Claro. reunión en una cena, Sí, etcétera, sí. pero
pero creo que va a haber una combinación, porque sí tiene que haber esa interacción, pero también va a permitir que muchas empresas puedan crecer en otras formas y tal vez tener a parte de sus empleados en otro estado, o sea, tal vez la oficina está en, no sé, en Nebraska, por decir algo, pero los empleados están en California, ¿no? O sea que al revés, ¿no? Entonces creo que eso va, y en cierta forma también va a ser un mundo más competitivo, porque ahora yo no estoy compitiendo con las personas de mi ciudad o de mi pueblo o del lugar donde yo viva, sino que si yo hago finanzas y alguien me está buscando un director de finanzas, también tal vez la persona en Suiza está postulándose para ese puesto. No, no hay fronteras, ya las fronteras se van desdibujando con esta revolución informática que se potenció en estos tiempos, ¿no? Y hay un tema realmente muy interesante, bueno, vos sos especialista en ello. Hay mucha gente que tiene esa intención de emigrar hacia los Estados Unidos, instalar su empresa, instalar su comercio. Vos ves que se van a flexibilizar esas posibilidades de acceso a migración e inversiones. Sí. ¿Cómo ves con este contexto de cambio de gobierno allí en los Estados Unidos? Sí, sí, esa parte es súper interesante. Antes de responder esa pregunta específica, quisiera mencionar algo porque, como sabes, o sea, justamente por mi trabajo y además que me apasiona, viajo bastante. Y sí siento la diferencia, o sea, he viajado un poco durante esta pandemia y hay una energía diferente en las ciudades que he visitado. O sea, cuando uno ya llega a los Estados Unidos, se siente ese movimiento, se siente que igual las cosas están avanzando, que hay nuevos negocios, que acá a una cuadra de mi oficina pusieron un café que está, o sea, está afuera, ¿no? Pero lo han hecho todo, o sea, es todo un evento, entonces la gente va, come su empanada, toma su café, se pide su, no sé, una galleta, un muffin, lo que fuera. Um, ha sido súper interesante ver más bien crecimiento durante ese tiempo. ¿Por qué lo menciono en contexto de tu pregunta? Porque aún antes de este cambio que estamos viendo, que tenemos un nuevo presidente el 20 de enero, en este tiempo igual hemos tenido, y aún durante pandemia, hemos tenido aprobaciones para visas, para personas que están invirtiendo, para residencias, etcétera. ¿Por qué? Porque los cambios que hubieron, que se estuvieron viendo en esta última administración, se enfocaron más que nada en personas que estaban fuera de estatus en el país o que habían ingresado al país ilegalmente o sin los documentos adecuados. Más que nada fue ese el enfoque, personas que ingresaban para pedir asilo, pero que tal vez no había un fundamento fuerte para algunas, y entonces ellos dijeron, bueno, tenemos que revisar ahora todas para asegurarnos cuáles sí tienen un fundamento y no para un asilo, un refugio, etcétera. Entonces, esa otra parte de la persona que está viniendo para poder trabajar, porque tiene una oferta de trabajo de una empresa de aquí, para poder invertir y generar más empleo, para emprender algún negocio nuevo, para comprar una franquicia, inmuebles, etcétera. Todo eso ha seguido avanzando. Y lo que te puedo decir de nuestra experiencia, de mi firma en particular, nosotros hemos hasta roto records de aprobaciones que hemos tenido en estos últimos meses durante la pandemia. Entonces, esa parte, habiendo dicho eso, ahora creo que hasta va a mejorar de cierta forma, porque ya la nueva administración está más abierta a inmigración de una forma más, bueno, más abierta. Entonces, no, vamos a esperar qué es lo que pasa, pero lo que creo que es importante ver es que bajo cualquiera de los presidentes que hemos tenido en estos menos de 250 años que tiene el país, siempre ha habido esa apertura. Se han ido viendo, más que nada lo que yo te diría que sí marcó la diferencia fue el 9/11. Cuando tuvimos la Claro. tragedia en el Sí, sí, sí. 2001, ahí sí hubo una diferencia, pero marcada muy fuertemente, que previo a eso la gente podía simplemente hacer un plan de negocios y decir, bueno, con este plan yo quisiera ir, y le daban la visa y le abrían las puertas. Y de ahí en adelante, de 9/11 en adelante, año tras año el gobierno se puso más y más estricto. ¿Qué es lo que ha ido pasando?
pero en ningún momento se han cerrado estas puertas. O sea, que ahí sí veo que, o sea, aquí más bien va a ser hasta, Dios mediante, hasta con más apertura para personas de afuera. No, es muy interesante porque, bueno, hoy la posibilidad de diversificar, no solamente la inversión, sino mucha gente, como decíamos anteriormente, quiere cambiar la calidad de vida. Florida, sin duda, tiene muchísimos atractivos desde el clima, desde el idioma para quien no habla perfecto inglés, ahí se habla prácticamente Español. español. Eh, la posibilidad de una persona que quiera migrar, ¿con cuánto tendría que invertir? ¿Qué sería lo básico que tendría que disponer para invertir en un negocio o para lograr esa residencia? Esa pregunta es tan clave, Diego, porque hay tantos mitos y yo Sí, siempre digo, a nosotros nos gusta derrumbar esos mitos, ¿no? Uno escucha que tiene que ser $1.000.000 o $500.000, etcétera. Yo lo que les digo es que con países que tienen convenio, como es la Argentina, como es Colombia, México, España, Italia y bueno, muchísimos otros, esos países no tienen un monto mínimo en términos de que haya un requisito para la inversión y tener la visa. Nuestra recomendación es que no sea menor a $120.000, no solamente por la visa, Diego, pero para poder ingresar y planificar una buena vida, porque no es decir, bueno, entro y tengo un negocio tan pequeñito que más bien estoy sufriendo más en hacerlo crecer, por decirte. sí, sí. Eso no quiere decir, y hemos hecho exitosamente visas con montos mucho menores, como también con montos muchísimo mayores, pero 120 a $150.000 es un monto que para una familia puede servir muy bien, tanto para la visa y para poder vivir tranquilamente. Claro. Y ahí el gasto tipo, de familia tipo, matrimonio con 2 hijos, ese tipo de negocios en el cual puede invertir, puede solventar y llevar una vida de estilo medio. Sí. Totalmente, mira, y también depende, o sea, somos 50 estados. Nosotros tenemos a muchos clientes que optan por la Florida, por Georgia, por Texas. Muchos, o sea, lo que mencionábamos al principio, digamos, venirse de Nueva York a la Florida, podemos hacer la misma analogía de la Florida a Texas, por decirte, o de la Florida a Georgia. Georgia está aquí al lado, o sea, está justo al norte de la Florida y tiene unas casas inmensas, unos terrenos bellísimos, muy buenos colegios, todo tipo de cultura que uno pueda querer. Tal vez quiero una cultura ya sea más latina o más de Estados Unidos, o en fin. Y el costo de vida es mucho más bajo, ¿no? Seguro, seguro. Que aún en el sur de la Florida. Pero aún si nos quedamos solo en la Florida, también depende si es que quiero estar en Miami o si es que quiero estar en Orlando. También la calidad, el costo de vida, o Fort Myers, Tampa, son áreas hermosísimas donde nosotros, digamos, tenemos nuestra red de profesionales y estamos hablando que, por decirte, vamos a decir, hablando así en general, $2.000 de un alquiler, que tal vez puedes tomar un departamento pequeño en Miami, pero con eso mismo tienes una casa grande de 3 habitaciones y con piscina en el área de Tampa, Sarasota, ¿no? Entonces, y eso está a un par de horas, con excelentes colegios, con universidades, o sea, absolutamente lo mismo, solo que está un par de horas al oeste, nada más. Sí, uno de los atractivos quizás de la economía americana es la previsibilidad y la posibilidad también de acceder a créditos para poder seguir Sí. invirtiendo. ¿En cuánto está la tasa promedio para tomar un crédito o para comprar una casa o para hacer un leasing para Sí. un vehículo? Por lo general, hablemos de casas, ¿no? Por lo general estamos hablando que con un 3%, obviamente hay un par de factores, ¿no? Pero para alguien que esté viviendo acá, un préstamo de 30 años, que por lo general van a dar un 10 o máximo un 20% de pie, y entonces tienen un préstamo súper accesible, súper accesible. Claro. Y por lo general, para extranjeros, estamos hablando que tal vez es un punto más. ¿Okay? Vamos a exagerar y vamos a decir que es un 5%, por exagerar.
pero igual lo pueden tener a 20 o 30 años, dependiendo de los términos que la persona quiera tomar, y también con un 20 o máximo 30% de pie que se pone en la propiedad para el préstamo. O sea que sí, hay mucha flexibilidad, hay mucha facilidad de obtener líneas de crédito y más allá, Diego, de solamente lo que sería un financiamiento para propiedades, aquí lo hermoso realmente que existe es que el gobierno y el sector privado siempre está promoviendo crecimiento de los negocios, porque es ahí donde se crean los empleos, es ahí donde hay movimiento. Sí, sí, sí. Ya después de estar establecido 2 años, y nosotros apoyamos a los clientes para que sepan qué tienen que hacer durante esos 2 años, pero ya al cumplir 2 años, ya pueden también tener la posibilidad de acceder a líneas de crédito para hacer crecer el negocio. Entonces, y sabes que aquí, o en cualquier lugar, 2 años vuelan. Sí, Entonces, mientras uno exactamente. tiene un negocio y tienes acceso a líneas de crédito bastante amplias, como también que en este año de pandemia, la mayoría de los negocios han recibido cheques del gobierno, cheques importantes, o sea, no estoy hablando 1,000, 2,000 dólares, o sea, 30, 100, 150,000 dólares para negocios Sí, sí, relativamente sí, sí. pequeños, con términos que aunque lo ponen como préstamo, si es que has usado ese dinero para pagar nómina o alquiler, ya no tienes que devolver ese dinero al gobierno, ¿no? Y acaba el Congreso de aprobar 900 billones de dólares adicionales que están también inyectando a la economía. Entonces, eso, la fluidez ahorita de los bancos, la liquidez que tienen en dar estos préstamos, es un excelente momento para analizar una inversión, no solamente, Diego, para la persona que quiera trasladarse aquí, pero también para la persona que diga, bueno, en vez de tenerlo, el dinero debajo de mi colchón o en un banco que tal vez no me está dando mucho, Sí, ¿cómo sí. lo puedo hacer que esté trabajando mi dinero para mí? ¿No? Y entonces, ya sea que estén en propiedades, negocios, o sea, acá es increíble, pero hay negocios que son administrados por la misma empresa, digamos una franquicia, por decirlo así, que uno le paga algo adicional, pero que están velando, porque obviamente si tú no ganas, ellos tampoco ganan. Sí, Entonces, llevan un personas control. que, Sí, sí. sí, personas que se quedan en el extranjero y lo mismo, inversiones de 65,000 dólares, menos de 100,000, y que puedes tener tu negocio en Estados Unidos viviendo fuera. O sea que también hay esas opciones. Es muy interesante. Más que nada el objetivo de diversificación. Hay mucha gente que por ahí Sí. teme tener todo en un mismo lugar y la diversificación siempre es lo más recomendable. Eh, en el contexto geopolítico, ¿cómo ves el panorama del 2001? Vemos algunos países que resisten con dictaduras populistas, algunos está resurgiendo el populismo. ¿Afecta el contexto latinoamericano? Mira, con todo lo que ha ido pasando o sea, en estos los últimos años, o sea, combinado la pandemia y como dices, con nuevos gobiernos en varios países, bueno, México, vemos Bolivia que también ha habido un cambio importante en las últimas semanas. Vemos que una vez un cliente me dijo, Renata, o sea, con lo que tu firma hace, ustedes son como el termómetro del mundo, o sea, Sí, tienes, sí, ¿no? Y, sí. y para que tengas una idea, hemos comenzado a recibir muchísimas llamadas de Chile, ¿no? Que uno no hubiera esperado tal vez hace un año, pero el chileno está también preocupado de qué es lo que puede pasar. Um, hay mucha incertidumbre y bueno, no sé, hay elecciones próximas en el Ecuador. También tenemos llamadas de Colombia de personas que nos dicen, yo no voy a esperar a que algo suceda como en otros países, yo necesito ya tener algo como un plan B, una póliza de seguro, y están avanzando con muchos temas en Estados Unidos. Um, o sea, es una situación que de alguna forma siempre
impacta a la economía de Estados Unidos también. Podemos ver que en el tercer trimestre del 2020, el PIB de Estados Unidos subió un 33%, o sea, el tercer Sí, trimestre. sí, sí, O sí. sea, y todo eso creo que también tiene que ver con, vamos a decir, materia gris de Latinoamérica que viene hacia los Estados Amiga, Unidos claro. y ayuda a que la economía en Estados Unidos crezca, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, ninguno de estos factores se lo puede analizar de forma completamente independiente. Como también, por cierto, estos temas también abren oportunidades en otros países, ¿no? Entonces, pero uno tiene que analizar cuál es realmente mi nivel de riesgo, cuál es mi nivel en el que yo me puedo sentir cómoda, porque lo que más escucho de las personas con quienes hablo y empresarios que han hecho cosas interesantes, pero me dicen, Renata, si yo hubiera dedicado estos últimos 10 o 20 años con ese mismo ritmo, ese mismo nivel de energía y tiempo que invertí en mi negocio, y ahorita no, es como que, o sea, está creciendo tal vez, pero hay un techo, y si hubiera hecho esto en una economía con las leyes claras y estables, estaría en otro nivel. Y eso lo escucho, Diego, cada semana, cada semana. Entonces ahí es donde uno ve la diferencia, ¿no? Porque aún con la situación que hemos tenido en estas últimas semanas, aún con la situación, ¿no?, que tuvimos en el Capitolio, en Washington, D.C., etcétera, pero son situaciones muy puntuales que listo, o sea, pasó esto y, o sea, esto pasó no, o sea, en un momento del día y a las 8 de la noche ya estaba el Congreso de Claro, nuevo claro. reunido y avanzando. O sea, no es que las cosas paran. Y la economía, lo mismo, la economía sigue avanzando, sigue creciendo, las leyes siguen siendo respetadas. Entonces, ahí es donde creo que se ve esa diferencia, ¿no? De dónde voy a poder yo invertir mi tiempo, porque la plata al final del día, Diego, o sea, puede venir, puede Sí, irse y vuelves a hacer plata, exactamente. pero tu tiempo, o sea, de hace 10 años hasta ahora, ¿qué hice y cómo puedo realmente hacer que eso se maximice, ¿no? ¿Cómo puedo maximizar mis años productivos? Eso es donde hay, creo que analizar cuando uno está haciendo también estas movidas inteligentes de dónde invierto. Sí, 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 sí. Y es interesante este análisis, más que nada con los posibles actos de cambios de gobiernos en Latinoamérica que sin duda en algunos casos marcan una alerta, y esa alerta, bueno, es el termómetro que estábamos hablando, que la posibilidad de diversificar inversiones en regímenes donde cambian de un día para el otro las reglas de juego. Sí. Realmente es muy interesante. Sin duda vamos a profundizar más adelante todos estos temas porque, digamos, en poco tiempo de conversación no se pueden agotar, pero desde ya quiero agradecer tu participación, la experiencia tuya, profesional, Gracias, Diego. y nos estamos viendo en cualquier momento. Desde ya, Gracias, Diego. Gracias a todos. El último dato que sí me gustaría mencionar en este contexto, creo que es súper importante que en un estudio que se hizo justamente en el 2020, 44% de las compañías que están en el Fortune 500, en las 500 más, digamos, sí, sí. son 44%, ya sea que fueron fundados por extranjeros, por inmigrantes, Ajá. o por los hijos de inmigrantes, ¿no? Y eso también dice un montón del país y las Sin oportunidades que hay. duda, O sea, que sí, sí, sin sí. duda. Diego, muchísimas gracias. Un placer enorme, ¿eh? Que Chao. estén bien todos, gracias.